Entonces, ¿estalló la burbuja de inteligencia artificial? ¿Este es el principio del fin de Nvidia? Muchos pequeños inversores y muchos analistas ya están, como dirían en mi pueblo, corriendo como pollos sin cabeza. Pero ¿realmente estamos frente a una burbuja tecnológica de inteligencia artificial estallándonos en la cara? Pues bueno, vamos hoy a desentrañar estas dudas con datos clave y con perspectivas únicas que podrían al final cambiar tu visión sobre la inteligencia artificial y las inversiones en tecnología. Empecemos hablando justamente del registro de la caída del día de hoy de Nvidia de un casi 17%, pero esto además se añade a lo que venía perdiendo en los días anteriores y suma ya un 24% desde sus máximos históricos. Este desplome al final no tiene nada que ver con su desempeño financiero, no acaba de presentar resultados, sino que está relacionado con un proyecto emergente, es decir, una startup que se llama DeepSeek. Seguramente ya la habrás escuchado. Esta startup está demostrando que se pueden entrenar modelos de inteligencia artificial de forma eficiente y con una fracción del costo que actualmente nos decían que se requería, lo que al final ha comenzado a inquietar tanto a los mercados como a los gigantes tecnológicos. DeepSeek no solo está captando la atención por su eficiencia, sino que está desafiando el modelo tradicional de hardware intensivo que al final venía favoreciendo a Nvidia durante estos últimos años. Esto lo hace mediante tecnologías con el formato FP8 y DeepSeek ha optimizado el uso de recursos reduciendo drásticamente la necesidad de GPUs de alta gama como los chips H100 de Nvidia. Esto al final plantea una gran pregunta. ¿Estamos frente a un cambio de paradigma que podría amenazar el dominio actual que tiene Nvidia en la inteligencia artificial? Y esto es lo que tenemos que empezar a preguntarnos. Para entender por qué DeepSeek está generando tanto revuelo, necesitamos examinarlo más a fondo. Lo que diferencia a DeepSeek no es solo su capacidad de competir con los grandes, sino de cómo lo está logrando. Sus avances en la reducción de costos pues están siendo bastante asombrosos. Ha logrado entrenar modelos de inteligencia artificial por solo 6 millones de dólares frente a los 100 o incluso a los 150 millones de dólares que gastan empresas como Google o como el mismo OpenAI. Este nivel de eficiencia al final está redefiniendo las reglas del juego. Pero ¿cómo lo hacen? Seguramente surge esa pregunta. Pues DeepSeek está optimizando el hardware y el software para reducir significativamente los costos. Por ejemplo, utilizan formato FP8 que ocupa mucho menos espacio que los formatos tradicionales de FP16 o FP32, lo que al final mejora la eficiencia de los sistemas de entrenamiento. Además, han diseñado modelos que predicen qué partes de un modelo necesitan ser entrenadas, los que les ayuda a reducir las cargas de GPU hasta en un 95%. Entonces esto nos lleva a cuál es el resultado que nos está dando. Pues justamente modelos competitivos que pueden funcionar sin necesidad de hardware de última generación como son los famosos chips H100 de Nvidia. Y esto plantea la pregunta importante. ¿Puede DeepSeek reducir la demanda de GPUs de Nvidia en el futuro, la cual se estaba estimando que iba a tener un crecimiento impresionante? La respuesta al final no es sencilla. Aunque DeepSeek está mostrando un camino alternativo, la realidad es que muchas empresas aún no tienen el conocimiento técnico para replicar esto con eficiencia, lo que al final mantiene a Nvidia en una posición aún dominante. Necesitará empezar con ciertas innovaciones para no perder esa posición dominante, pero aún la tiene. Entonces, tenemos que empezar a hablar justamente de lo que está en el fondo de esta discusión. Es posible que estemos frente a una burbuja tecnológica similar a la de las empresas .com de los inicios de siglo. O sea, por ejemplo, Nvidia está cotizando hoy a múltiplos que muchos consideran elevadamente elevados y lo veníamos diciendo mucho en Total Trader. El múltiplo de Nvidia es sumamente elevado. Eso no significa que a largo plazo no siga teniendo potencial, sino que en el mediano corto plazo se requería o se veía venir alguna corrección importante. Entonces, sus acciones han sido impulsadas principalmente por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. Esto también es un punto clave que debes de tener en cuenta, lo que ha llevado a esta valoración a niveles que requieren un crecimiento sostenido para que puedan seguir siendo justificados estos precios.
Este tipo de comportamiento sí nos recuerda al auge de las .com o lo que históricamente sabemos que fueron las .com, donde empresas que eran valoradas por su potencial futuro más que por sus fundamentos actuales, pues empezaron a proliferar. Sin embargo, aquí hay una diferencia clave. Nvidia y otras empresas líderes de inteligencia artificial están generando ingresos y márgenes reales. Y hemos hablado también mucho, los ingresos de Nvidia iban creciendo en relación, o el precio de la acción de Nvidia iba creciendo en relación de cómo iban creciendo los ingresos de Nvidia. Es decir, el precio se había multiplicado por 10x, mientras que los ingresos se habían multiplicado al mismo ritmo. Entonces, dicho esto, la aparición de competidores como DeepSeek podría ser un factor que desacelere el crecimiento de Nvidia, sí, especialmente si más startups logran replicar ese modelo de eficiencia. Entonces, nos viene otra pregunta. ¿Esto significa que estamos cerca de una explosión de la burbuja o de la desaparición o la caída estrepitosa de Nvidia? Yo diría que probablemente no, pero sí sugiere que los inversores deben de ser más cautelosos al entrar a empresas con valoraciones altas. Recuerden que al final existe una curva exponencial en el desarrollo de la tecnología, que esto es que siempre la tecnología avanza más rápido y los precios se reducen para grandes rasgos. Entonces, otra pregunta importante es, ¿este es buen momento para invertir en Nvidia? Pues creo que deberíamos de ver pros y contras. El lado positivo es que Nvidia sigue siendo un líder indiscutible en hardware para la inteligencia artificial. Sus GPUs son indispensables para las empresas que hoy entrenan modelos avanzados y la demanda sigue siendo fuerte a nivel global. Además, Nvidia tiene una ventaja tecnológica significativa y una posición dominante en el mercado, lo que le permite establecer precios premium, es decir, tiene una marca ya reconocida y fuerte en el sector. Sin embargo, pues sí hay razones para ser cautelosos, como ya lo habíamos mencionado. Las altas valoraciones actuales de Nvidia significan que el mercado ya ha incorporado muchas expectativas de crecimiento y esto deja poco margen para errores o resultados por debajo de lo esperado. Es por eso que justamente el que surja competencia de tan alto nivel, pues implica que esas expectativas probablemente no se logren y eso hace que exista una reducción de precio inmediato. La competencia emergente, tanto en hardware como en software, pues sí puede limitar la capacidad de crecimiento a largo plazo de Nvidia. Pero para esto hay que seguir muy de cerca cómo se van desarrollando, qué decisiones toma el management de Nvidia y también qué decisiones de innovación empiezan a ofrecer. A grandes rasgos, Nvidia para mí en lo personal, sigue siendo una opción sólida para inversores a largo plazo que creen en el futuro, no solamente de Nvidia, lo hemos dicho mucho, sino de la industria que es la inteligencia artificial. Pero para aquellos que buscan entrar ahora, pues puede ser que esperar esta corrección o que se consolide esta corrección del mercado podría ser un buen punto para buscar buenas oportunidades o entrar en empresas jóvenes con mayor margen de crecimiento, es decir, empresas emergentes, empresas que van desarrollando. Hay que hacer la investigación, la tarea de encontrar empresas que tengan buenas tecnologías por desarrollar. Otro punto importante, creo yo, que es más allá de Nvidia, ¿no? Hay factores globales que también debemos considerar. Por ejemplo, las restricciones de exportación de los chips H100 a China, pues están cambiando el panorama de la competencia de la inteligencia artificial. Esto pues no solo afecta a Nvidia, sino también a empresas como ASML, que son esenciales en la cadena de suministros de semiconductores. Al mismo tiempo, tecnologías como la de DeepSeek están democratizando el acceso a la inteligencia artificial, lo que al final podría llevar un cambio en cómo se desarrolla y se distribuyen los modelos de inteligencia artificial en el futuro. Esta tendencia no solo beneficia a startups, sino a países en desarrollo que podrían aprovechar estas tecnologías a un mucho menor costo y cerrar la brecha tecnológica que existe entre los países en desarrollo y los países de primer mundo. Entonces, el resultado es un ecosistema, creo yo, más competitivo, más diversificado, pero también un poco más impredecible. La clave, para mi punto de vista, es y para los inversores, evidentemente, es identificar qué empresas están mejor posicionadas para adaptarse a los cambios.
todo lo que viene y lo que tiene que ver con inteligencia artificial es algo que va a ir muy, muy rápido. Tienes que estar al día como inversor para encontrar en dónde están surgiendo los cambios y dónde adaptarte. Para concluir, creo que la respuesta más importante es, ¿estamos en una burbuja? Yo diría que probablemente no, pero las valoraciones extremas y el rápido crecimiento en la innovación de inteligencia artificial son señales al final de un mercado que está en un punto de inflexión. Nvidia sigue siendo un líder fuerte, pero los avances de proyectos como el propio DeepSeek nos recuerdan que incluso los gigantes pueden ser desafiados. Esto es histórico en toda la industria de tecnología. Siempre ha habido una empresa dominante de la cual después vienen otras pequeñas empresas a desafiar esa tecnología que propone la empresa dominante. Le sucedió a IBM cuando nació Apple y Microsoft, y hoy pudiéramos estar viendo que le está sucediendo a Nvidia cuando nace un DeepSeek. Entonces, creo yo que la pregunta no es si Nvidia seguirá siendo relevante, sino si su crecimiento podrá justificar su precio actual. Por eso, el único consejo que podría darle a los inversores hoy sería ser cautelosos, diversificar y mantenerse informados sobre las tendencias emergentes o las tendencias más actuales sobre la inteligencia artificial y sobre todo lo relacionado a esta industria, porque al final Nvidia no es una empresa que está haciendo inteligencia artificial, sino que es la empresa que está haciendo los semiconductores, los microchips que se requieren para desarrollar esta inteligencia artificial. Entonces tenemos que ver todo esto como un contexto general. Y pues bueno, esa es la opinión que tenemos desde Total Trader. Esperemos que sea de tu utilidad y pues también queremos saber tu opinión. ¿Crees que Nvidia sigue siendo una buena inversión o crees que la tecnología como la de DeepSeek cambiará las reglas del juego? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para mayores análisis como estos en vivo siempre y pues lo más rápido que sea posible para que tengas la información de inmediato. Nos vemos en el próximo video.